Hay seres extraordinarios que han llegado a dejarnos un mensaje importante. No son entrenadores, no son profesores, no son asesores o consejeros. No están aquí para liberar nuestro potencial. Ellos nos muestran el camino divino, ese camino divino de la perfección. Y su único interés es ese mensaje místico, libre y poderoso. Ellos son los maestros de la memoria ancestral. Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Hoy vamos a hablar de unos seres muy especiales, de unos seres totalmente desinteresados, unos seres que abandonaron todo y todo lo hicieron por amor a la humanidad, por mostrar ese camino del despertar, por mostrar ese camino de la conciencia tan importante. Ahí lo básico, lo fundamental para la vida de ellos fue ese mensaje. Eran seres carentes de vanidad, sin ínfulas de ninguna clase. Tampoco le gustaba ni autonombrarse, ni que los nombraran. Seres tan especial y tan hermosos, que trabajaron en secreto, despiertos, con grandes facultades que nunca exhibieron. Estos seres divinos son los maestros de la memoria ancestral. Y es necesario, para comenzar, a hacer una aclaración muy importante. Hay dos tipos de guías espirituales: los seres de luz y los maestros. Son dos cosas distintas. Nosotros ya hablamos de los seres de luz en el video número 13. Estamos hablando de seres que llegaron despiertos, iluminados y que no son de este mundo, como Jesús, como el señor Buda, como el señor Chaitanya. Son de otros espacios y de otro mundo. Los maestros son seres que recorrieron el camino, ese camino del despertar, a través de varias reencarnaciones o de pronto ese despertar en esa última y de una manera grande, súbita. ¿Cuál es lo común o qué es lo común entre estos maestros? Su misión, una misión trascendental, y es el mensaje, ese mensaje que se dedicaron por amor a la humanidad a difundirlo, a traerlo, a llevarlo, como queramos decirlo. Ahora, existen tres como fuentes grandes de información, o como tres requisitos para estos maestros. Definitivamente, la principal es la meditación. La meditación es como una especie de programa humano que tenemos todos dentro. Algunos lo utilizan, otros lo tienen ahí, pero está dormido.
La meditación pertenece a todos y es a través de esa meditación que los grandes maestros se desdoblan conscientemente, reciben instrucción, oyen, ven cosas, reciben esa instrucción. También a través de esa meditación y de ese desdoblamiento, reciben traspasos. Y cuando hablo de traspasos, en el lenguaje de ahora, es como si de la nube llegara un paquete completo de información. También, a través de esa experiencia de la meditación, sienten con esa intuición superior, perciben todo de otras dimensiones y también hacen registros de distintas cosas. Ese es el número 1. ¿Cuál es el 2? La intuición. Esa red, esa comunicación, esa capacidad, como lo he mencionado en otros videos, que tienen, y lo he mencionado con los chamanes, de sintonizarse, de meterse en esa red del Dharma, de ponerse y lograr estar en sintonía con esos otros mundos o otras dimensiones. Y el tercero, la investigación sagrada. Todas esas fuentes antiguas, las memorias, la misma vida de otros maestros. Todo esto se convierte como un imán, como esa serendipia, como esa afinidad, donde comienza a llegar más y más y más información. Los maestros son seres predestinados, precisamente para contarnos y para difundir ese importante y bellísimo y libre y poderoso mensaje. Recorren ese camino para despertar en las distintas tradiciones. Aquí no hay una restricción de origen, de religión, de civilización, de costumbres, de nada. Son seres con una actitud de entrega, de compromiso, de servicio, absolutamente amorosos, con un respeto además y un reconocimiento y un estudio también de otras religiones y de otros credos, porque ellos saben que todo habla de lo mismo. Y en este recorrido de los maestros de la memoria ancestral, quiero comenzar con Gadadhar. Gadadhar es un sacerdote brahman, impresionante, muy culto, muy estudiado, un hermosísimo maestro que tuvo unos discípulos impresionantes y precisamente sus discípulos le cambiaron el nombre y le pusieron el nombre de Ramakrishna. Ahora sí, lo reconocieron, pero su verdadero nombre era Gadadhar. Definitivamente un santo. Desde muy temprana edad, Ramakrishna vivía en éxtasis, vivía en samadhi. Él tenía la particularidad de, por ejemplo, veía venir una persona y decía, es una manifestación divina, y caía en éxtasis. Para él, por ejemplo, todas las mujeres eran la representación de la Divina Madre. Era impresionante. Y sus discípulos, él no dejó nada escrito, él hablaba. Él se desdoblaba, entraba en éxtasis, veía cosas y cuando regresaba, las contaba. Y esta fue una memoria, un conocimiento que quedó de labios a oídos. Sus discípulos fueron los que más trataron de recoger toda esta instrucción. Ahí en unos resúmenes en el siglo XIX.
¿Qué decía él? Que había un solo Dios. Que la cosa era de nombres, que la cosa era de aspectos de ese Dios. Que era importante entender eso. Y nos dejó enseñanzas impresionantes. India, queridos amigos, es cuna de maestros. Y ha sido cuna de maestros de todos los tiempos, ¿pero por qué? Por sus mismas costumbres, sus tradiciones, su espiritualidad. El recurso o el conocimiento de las fuentes antiguas que están allá. Por la práctica y el conocimiento de los distintos yogas, por la práctica y el conocimiento de la meditación. Son circunstancias que a través de los años se han reunido para que eso sea así. Por otro lado, en el cristianismo también ha habido seres enormes, maestros impresionantes, santos, de un carácter fuerte, pero también con una característica importante. Han sido unos santos rebeldes. Casi que los mejores maestros han tenido esa característica. Y mayoritariamente pues han sido hombres. ¿Por qué? Porque esta humanidad ha sido muy, muy patriarcal, pero muy. Y entonces no ha habido ese reconocimiento a las maestras que también las ha habido. Queridos amigos, chamanes de todo el mundo. O podemos hablar también de Oriente, que es tan grande, o dentro del Islam o dentro del budismo. Han existido maestros impresionantes, totalmente anónimos o totalmente desconocidos. Y eso es una realidad. Hay que hablar de Blavatsky, una gran maestra del siglo XIX, a la que siempre trataron de bajarle el perfil, diciéndole Madame Blavatsky. Era una gran maestra, o fue una gran maestra del siglo XIX. Una mujer que se dedicó y conocía mucho de muebles, y digamos que su sustento era ese trabajo con muebles. Vendía, traía, importaba, exportaba. Y con eso se sostenía. Además, con eso fue una viajera incansable. Era una mujer totalmente políglota. De nacimiento alemán, ruso, hablaba inglés, francés, italiano. Y conoció, sabía, hablaba 8 idiomas de la India. Y eso le permitió a ella ser la traductora que fue. ¿Por qué? Porque Blavatsky era una mujer contactada. Era una mujer cuya misión, ella lo entendió, era coger ese conocimiento que estaba de alguna manera ahí guardado, quieto, latente, cogerlo, traducirlo y traerlo. Esa fue su misión, que es clarita, clarita la misión. Fue una mujer valiente, fue una mujer sabia. Además fue una mujer que investigó como una loca.
Y además lo logró, pero con largueza, precisamente porque era una mujer políglota. Además, tenía un carácter fuerte, pero tenía un carisma arrollador. Ella físicamente no era tan agraciada, pero el carisma de ella, muchos lo reconocieron. Toda su vida fue una novela. Toda su vida fue una novela. Fue una mujer que, a pesar de que estuvo enferma, a pesar de lo que le pasara, fue una mujer incansable. Incansable en la conciencia de su misión. Blavatsky murió hace 130 años y hoy en día sigue siendo criticada, y todo lo de ella ha sido polémico. Su trabajo ha sido un legado importantísimo. Además de todo lo que ella hizo, todo fue puesto en duda de una manera impresionante. Criticada. Queridos amigos, ¿ustedes creen que por el tema? No. Por ser mujer, por ser una mujer libre, atrevida, frentera, sincera, que hablaba de lo prohibido en ese momento. Blavatsky, una maestra indudable. Sencillamente, ese es el título de Blavatsky. Por otro lado, en el cristianismo hay verdaderos maestros. Yo ya hice 2 videos de 2 grandes maestros, como son Santa Teresa de Jesús y San Francisco de Asís. Pero hoy voy a hablar, y voy a comenzar hablando, de un personaje que fue militar o era militar, Ignacio de Loyola, que de pronto, porque así tenía que ser, le llegó el despertar y se convirtió en una seta. Y dejó un legado impresionante, que son las meditaciones ignacianas, que les han denominado, para quitarle ese nombre de meditaciones, las han denominado ejercicios espirituales. Ignacio de Loyola fue también perseguido, criticado, revisado, casi que declarado no conveniente. Estamos hablando de un personaje en el siglo XVI. Hoy en día, San Ignacio de Loyola, un gran maestro, que nos dejó a nosotros una enseñanza maravillosa. Y son todas esas meditaciones, que cuando uno las lee, que cuando uno las revisa, se da cuenta que está hablando de las 2 vías, de lo que hablan todos los maestros, de lo que hablan todos los guías espirituales, incluyendo a los seres de luz. Tengo que mencionar también, con mucho respeto, con mucha ternura, con mucha reverencia, a una maestra de una gran altura espiritual, Ananda Mayi Ma. Ananda Mayi Ma traduce madre llena de alegría, más conocida como Ma. Aquí hay algo muy especial y muy lindo de esta gran maestra, también con mucho carácter. Pero a ella le llegó su inquietud espiritual y comenzó a buscar un maestro. Y resulta que no. Ella, y ella misma lo narra, ella encontró sola la iluminación. Ella en esa meditación se convirtió en maestra y discípula al mismo tiempo. Y encontró sola ese despertar, esa iluminación, esa conciencia. Se dedicó al sadhana,
a ese conocimiento de los yogas. Era experta, aprendió todos los yogas. ¿Y cuál es el mensaje fundamental de ella? Que ya no hay maestros, que ya no se necesitan esos maestros de antes, de cuando éramos muchos menos en este planeta. Amorosa, 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 amorosa. Hablaba muy rápido. Ella hablaba en bengalí o en bangla y tenía esa característica que le preguntaban algo, le consultaban algo, y en el momento en que le consultaban algo, como que se prendía una urgencia de transmitir, de contestar, de decir las cosas, y entonces hablaba en ese bengalí muy, muy rápido. Ella decía que debía haber una sola religión, que todo era exactamente lo mismo. Murió hace unos 40 años. Es una maestra del siglo XX. Murió hace unos 40 años. Ananda Majima fue una mujer querida por todos. Era muy sabia, sin vanidad. Amorosa, amorosa, amorosa. Es lindo leerte la vida de los maestros. Es lindo conocerlos. Es lindo sentir esta devoción, esta reverencia, este respeto. Y hay que hablar de otro ser espectacular del Islam, conocido como Mevlana, el maestro de la no discriminación. Él decía: vengan a mí todos, a todos dentro de ese Dharma y dentro de esa comunicación y dentro de esa red donde todos somos hermanos. Él hacía ese reconocimiento y difundía eso. No discriminación, no discriminación. Él mismo decía: yo no soy nada. Yo no soy judío, yo no soy cristiano, yo no soy musulmán. Y decían: vengan, vengan a mí todos esos llamados herejes, idólatras, paganos. Todo su mensaje era un mensaje bellísimo de luz. Y decía que el alma debería morir en su yo, hablando del ego. Y hay una cosa lindísima que él fundó, los mevlevíes, que los conocemos hoy como los derviches danzantes. Y hay una cosa muy linda en estos personajes que danzaban manejando energía, giraban y giraban y giraban, y muchos de ellos terminaban cayendo en estado de éxtasis, en samadhi. Pero hay que saber algo. Ellos entraban al sitio donde bailaban con una capa negra. Cuando se quitaban la capa negra, quedaban con un vestido blanco, y el gorro de ellos, todos son símbolos de la tumba, de la muerte del ego y de la muerte física, del desapego que nosotros debemos tener a desencarnar y a las cosas propias del ego, como es el apego. Por otro lado, dentro de la tradición hebrea, también hay unos rabinos, hay unos maestros, hay unos santos, unos sabios bellísimos, que ese conocimiento está como más allá, más reservado, hermosísimos.
Del Islam hay que hablar de otro maestro, de Kabir, que tuvo la dicha, la suerte en su mensaje, que era abandonar el ego, en su yoga devocional, en su bhakti, logró unir dos religiones, logró unir a los hindúes y a los musulmanes. Era un ser espectacular, bellísimo, que dejó unos poemas muy, muy simbólicos. Se estarán haciendo la pregunta, ¿se requiere un maestro espiritual? Hoy eso cambió. Hay que recordar y pensar en Ananda Majima. Solicite en meditación una maestría. ¿Por qué? Porque así como lo hablé en el Cristo interno, nosotros tenemos ese maestro dentro de cada uno de nosotros. Y a través de ese software, de esa herramienta que es la meditación, todos podemos alcanzar esa maestría y recibir, al igual que Ananda Majima, la instrucción del cielo. Ella fue su propia maestra, porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Suscríbanse, denle like, entren a Hilda Strauss, oigan la radio en vivo, oigan las grabaciones, practiquen las meditaciones. Gracias. Hasta un próximo sábado y un próximo tema.